vamos a dar paso con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es en cuanto a la implementación y elaboración de los planes y políticas de la auditoría informática. Ajá. Y bueno, como experiencia te puedo comentar de que en la auditoría informática no hay todavía mucha madurez a nivel del mercado en lo que se necesita. ¿Por qué? Porque de lo que yo he conocido, he tenido la oportunidad de conocer en empresas públicas y privadas, el enfoque que se le da mucho es al tema del proceso, más no tanto al enfoque a riesgos. ¿A qué me refiero? Que se le da prioridad, por ejemplo, al hecho de tener documentado un ciclo de vida, pero por ejemplo no manejar adecuadamente los procedimientos básicos con el alcance completo, por ejemplo, para lo que son altas y bajas de usuarios, por ejemplo. Entonces no te sirve de mucho tener, qué sé yo, documentos, no te sirve de mucho tener sistemas, ERPs, cosas muy sofisticadas, si lo más fundamental, que son los controles generales de TI, no tienen un grado de seguridad razonable, ¿no? Entonces ahí digamos que falta mucho todavía por madurar, y mucho más aún en lo que son las pymes. En las pymes hay muchos temas de vulnerabilidades, muchos temas de informalidad de trabajo, ¿no? Entonces ahí hay mucho que trabajar todavía. Entonces no, desde mi punto de vista, podría decir de que no hay aún una cultura de seguridad de información que apoye, en este caso el auditorio informático, para que pueda agregar valor al negocio, ¿no? Porque es muy baja la cultura de seguridad que en este caso maneja el promedio de las empresas, ¿no? De repente podrás ver algo un poco más estructurado en industrias que son reguladas, como por ejemplo la bancaria, la de seguros, a nivel de gobierno, pero saliendo de ese conjunto muy corto, muy chiquito de empresas, de negocios, afuera, ponte lo que es retail, lo que son comercios, industrias, realmente no tienen un nivel de seguridad, en este caso, y peor aún, una función de auditoría informática propia, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo comentar rápidamente. Entonces, en cuanto a las políticas de la auditoría. Sí, no, como te decía, ¿no? O sea, todo lo que te digo es, lo que te quiero transmitir es que eso causa de que como no hay una cultura de seguridad, no hay mucha rigurosidad en la implementación y peor aún en la revisión. Recordemos que la auditoría como función se trata de dar una opinión sobre la observación de un fenómeno. Claro, En este caso, ¿cuál es el fenómeno? La implementación de un control. Entonces, si vamos digamos, al análisis de esa definición, pues no, al no haber controles, no hay nada que revisar. Por ende, entonces, el grado de auditoría informática, como te decía hace un rato, es muy bajo y muy débil, ¿no? Incluso voy a ser un poco infidente en lo que diré, ¿no? Entonces, a nivel incluso de auditoras, de grandes auditoras, hay formas y esquemas de revisión, unos más rigurosos que otros menos rigurosos, otros casi nada rigurosos, en los cuales no hay, digamos, una revisión completa y muchas veces se toman dos caminos. El primero, como uno como auditor se da cuenta de que no hay política, simplemente no revisa nada, y lo que hace el auditor financiero en este caso es a revisar el proceso con lo que se llama una técnica sustantiva de revisión, que es a revisar documento por documento, ¿sí? Que documento por documento que ha pasado por el proceso, ¿sí? Entonces esa es la una. Y la otra, cuando son auditores muy juniors, que generalmente esa es la cultura acá de las auditoras grandes y también de las medianas, es que el auditor junior no tiene todavía mucho el criterio como para poder revisar algo y que pueda en este caso balancear, ¿no?, entre el nivel de riesgo que presenta cierta implementación de control respecto a lo que el negocio está buscando o lo que el negocio necesita operar. En resumen, o sea, a veces el auditor junior es muy teórico, o sea, por lo que ve en el libro eso es lo que va a revisar, pero no tiene el criterio para sopesar cuál es el beneficio que el negocio gana al operar de cierta manera el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Ya en cuanto al momento de hacer alguna auditoría en algún departamento, ¿usted pudo cumplir con todos los objetivos que se había planteado? No es muy raro.
De hecho, te comento que a nivel bancario existe la noción, y ahí te invito a revisar lo que son los modelos de madurez. Sí, los modelos de madurez, lo que te hablan, como el CMM, por ejemplo, la ISO 15504, lo que te hablan es el grado de rigurosidad en que un proceso cualquiera, en este caso los de seguridad y riesgos, se implementan, o sea, qué tan rigurosos se implementan. Entonces, basándonos en ese principio, muy rara vez uno ve que los esquemas de auditoría, de seguridad de información, de seguridad de TI, que ojo que hay una diferencia que el mercado todavía no la percibe muy bien. Entonces, son muy raras las veces en que tú encuentras algo completo. O sea, puedes encontrar ciertos procedimientos, ciertos alcances de las políticas que tú me consultas, como por ejemplo, por ejemplo, tú puedes tener en este caso un control, el asunto del control de cambios, por ejemplo, es un control básico en la auditoría informática. Ese control de cambios, tú ves que para el aplicativo base del negocio hay un grado de revisión. Entonces todos los cambios en el aplicativo se autorizan, se priorizan, se planean, se implementan, se prueban, se sacan a producción y se monitorean. Sin embargo, el control de cambios como tal no solamente aplica a los sistemas de información, a los aplicativos, sino que a toda la infraestructura también. Entonces, ese tratamiento, por ejemplo, que se le da al sistema de información, cuando tienes que hacer un cambio, por ejemplo, no se le da a, por ejemplo, la infraestructura de red. Entonces, cualquiera coge, viene y cambia un equipo. Entonces, eso también, por ejemplo, en el ejemplo, es una alteración al ambiente de producción. Entonces, muchas veces esos cambios no se registran, no se autorizan, o sea, no pasan por lo que te estoy comentando, lo que tú me preguntaste, por ese esquema completo de políticas, ¿no? Tal vez tiene algún ejemplo de alguna empresa específica en donde no se pudo cumplir. Te puedo dar el ejemplo de una que yo vi que sí se cumplía la mayoría. Lo vi bueno, no sé si decir el nombre por el tema de confidencialidad al cual uno se acoge cada vez que va a un compromiso de auditoría. Claro. Pero te doy una pista, es una empresa hindú muy grande a nivel mundial que opera acá en el Ecuador. Y ellos sí, en este caso, sí guardan de manera bastante razonable por lo menos los controles que están relacionados con PCI DSS, que tuve la oportunidad de revisarlos en el año 2010 aproximadamente, entre el 2009 y el 2011, no recuerdo muy bien, pero tuve la oportunidad y tú veías ahí que sí había lo que mayormente está en los libros, ¿no? Que tiene que haber una política, tiene que haber un procedimiento, ves los formatos, tuve la oportunidad de ver, en este caso, el tema de segregación de funciones, que es sumamente importante, es lo que tampoco se cumple, un poco retomando el tema de la pregunta, de tu primera pregunta, ¿no? Segregación de funciones, por ejemplo, que el programador no entra a producción, es algo fundamental. Entonces, pude ver eso, la segregación de ambientes, el tema de altas bajas de usuarios, incluso algo tan elemental como cuando llegas y que te revisen todo, o sea, te revisan como que vas a un aeropuerto. Entonces, hasta eso, ¿no? O sea, la seguridad física, que son, en este caso, tú lo ves y lo puedes observar en marcos de seguridad y del lado del auditorio, en marcos de auditoría, como por ejemplo el PCI que te comenté hace un rato, la ISO 27000, lo puedes ver como objetivos de control en COVID, ¿sí? Entonces, eso digamos que ha sido la experiencia en que pude decir, bueno, sí, está razonablemente cubierto el riesgo acá, ¿no? El riesgo tecnológico, que abarca muchas cosas. Entonces, eso digamos como experiencia te lo puedo compartir. Y eso, y digamos ya hablando en el caso específico de Ecuador, eso acá en la ciudad de Quito, ¿no? Bueno, actualmente estoy acá, paso mucho tiempo. En Guayaquil muy rara vez, ¿no? Es muy rara la empresa en la que tú puedes ver algo completo, ¿sí? Como te decía hace un rato, podrás observar cosas, ¿no? Muy puntuales, pero ver algo, un esquema completo, muy complicado, porque como comentario final, ya para cerrar el tema, esta pregunta, las empresas en general cumplen por el tema regulatorio, pero muy rara vez mantienen el impulso de querer vivir la gestión, de vivir el marco de gestión, pues, ¿no? Y eso no solamente lo vas a ver en auditoría, lo vas a ver en gestión de procesos, lo vas a ver en continuidad de negocios, lo vas a ver en planificación estratégica, incluso algo tan fundamental para las empresas, ¿no?
O sea, que hacen un plan y ahí queda el primer año y después nunca más nadie lo siguió. Entonces, en general, todos los sistemas de gestión en el Ecuador sufren de ese nivel de madurez, ¿no? De repente sufrir no es el verbo, sino que más bien es el escenario actual, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Ya, en cuanto a las normas y estándares internacionales de seguridad de la información que aplica, ¿cuál usted tiene más experiencia? A ver, en los marcos, algunos. Te puedo decir que hoy el que estoy utilizando mucho es el COVID-5, ¿sí? Porque ya ahora estoy un poco alejado de la práctica de la auditoría de TI, que fue, digamos, uno de los inicios de mi profesión, digamos, como gestor de todo lo que es la gobernabilidad corporativa y de tecnología, ¿no? Entonces, hoy trabajo mucho con COVID-5, pienso, y eso en ese momento cuando yo estaba en la U dándoles clases a ustedes, hace como 2 años seguidos, lo como disco rayado que se lo repetía en esa época era que cualquier alumno que pase por la FISTE, así no sea de sistemas, debería conocer el COVID, debería por lo menos haberlo leído una vez en la vida. Porque el COVID como tal, fuera y de repente equivocadamente, como a veces las personas lo connotan en sus mentes, no es algo para auditar. ¿Sí? El COVID como tal es un marco de gestión empresarial, que en este caso te va a cubrir desde lo que es la gobernanza, es decir, la parte estratégica de cómo te alineas al negocio siendo tecnología, hasta la parte de coordinar, ejecutar, dar seguimiento, soporte y medir ya lo que es todo lo que es la gestión de un departamento de sistemas, por así decirlo, ¿no? Entonces es algo fundamental, es algo básico. Y en COVID, ¿por qué lo uso hoy y siempre lo he usado? De hecho, antes la versión 4.1, hoy la 5, es porque COVID como tal, tú lo puedes visualizar o puedes, digamos, imaginarlo como un gran paraguas, ¿no? El COVID te dice qué tienes que hacer, pero no te dices cómo hacerlo. Entonces, el cómo hacerlo está ya dado en cada uno de las buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, si COVID-5 te dice que en su proceso de seguridad de información o de servicios de seguridad que le llama ahora, que tienes que, qué sé yo, identificar activos críticos de información, por poner un ejemplo al aire. Entonces, ese es el qué, pero ahí no está cómo hacerlo. El cómo hacerlo, tú te remites, en este caso, a la buena práctica referenciada, que en este caso puede ser la ISO 27001, donde está el sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, la cosa es que tú vas alineando, ¿no? El qué tienes que hacer como sistema con el cómo que te da la buena práctica. Por ejemplo, otro, solo para cerrar y digamos, ilustrar que no solamente por temas de seguridad y auditoría. COVID te dice, por ejemplo, que manejes los niveles de servicio, de tus servicios de tecnología me refiero. Entonces te dice qué tienes que hacer, te dice que tienes que tener procesos, que levantar acuerdos, etcétera, etcétera. Pero no te dice el cómo. El cómo, ¿dónde está? Está por excelencia en ITIL, por ejemplo. Entonces, así, ¿no? COVID te habla de riesgos, te habla de todo el tema de inversión de tecnología, todo el tema de gestión de beneficios, te habla todo el tema de gestión de proyectos, un montón de cosas, ¿no? Ya en la práctica, digamos, más reciente, trabajaba mucho con ISO 31000 también, que es el marco de gestión integral de riesgo integral, como lo quieras llamar, dado también por una coyuntura regulatoria, ¿no? Entonces, muchos proyectos que en 2013 se basaron en ayudar a empresas a implementar este marco, ¿no? Ya en conclusión, lo que te puedo aportar es que mientras más marcos tú conozcas, es mucho mejor, porque ya en la práctica tú no es que dices, bueno, voy a un proyecto de COVID, voy a un proyecto de ISO 31000, tú vas a un proyecto a ayudar a un cliente, a un problema. Entonces, mientras más sepas, más rico en metodología, más rico en detalle y más preciso vas a poder ser al momento de agregarle valor al negocio, ¿no? Justamente hoy, en el proyecto que me encuentro hoy, tenemos un problema de eso, ¿no? O sea, que un cierto elemento del equipo es muy, muy teórico y es muy cerrado el tema de que así está en el libro, pero no ve más allá de que el negocio necesita ser un poco más flexible.